Buenas madrugadas. Aunque tú sabes, Carmen Porter, que hubo una vez un oyente de Milenio que me escribió echándome la bronca amablemente. Buenas madrugadas no se puede decir. Buena madrugada debe ser buenas noches. Buenas madrugadas no se puede decir. Pero claro, esto ya es como un símbolo de familia, ¿no? Pues sí, buenas madrugadas, Iker. Son las 3:06, siempre en directo, 13,2 grados. Charlie, Nicolás, Carlos en la nave del misterio. Buenas madrugadas, compañero. Un sinfín de cosas, como siempre, contenidos de lo más diverso. Tengo un libro entre las manos que merece mucho la pena. Es uno de esos libros que uno no puede olvidar. Alguien puede pensar, caramba, ¿qué amigo es del autor? Pues no nos conocemos. No nos conocemos. Compré su libro en una librería, sabía algo de la historia, contamos algo de esta historia hace un año en Milenio 3, por otras circunstancias, pero es uno de esos libros que te emocionan con tu profesión. Se llama El silencio de George. El autor es Raúl Riebenbauer. Es la historia del último agarrotado, el último ejecutado por garrote vil en España. Y vamos a hablar con él. No solo eso, Carmen, sino que vamos a sortear su libro, que es una joya. Pues sí, que como siempre sorteamos cultura. En este caso, El silencio de George, de Raúl Riebenbauer. Ya sabéis dónde tenéis que escribir para entrar en ese sorteo. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. 3 ejemplares del silencio de George. Editados por la editorial RBA. Por cierto, Carmen, que hoy vienes con un montón de cosas. La gente se quedó muy impresionada con la leyenda urbana, o no tan urbana, a veces es rural, de la semana pasada, y en esta ocasión nos traes una que está muy cerca de nosotros, aquí en Madrid. O la casa de campo, que digo yo, me equivoco, no es la casa de campo el lugar que tenemos ahí en Madrid como un pulmón, es una casa de campo aislada, una casa de campo. Los dueños se alejaban de aquí, se alejaban de Madrid. Y bueno, se iban a vivir a una casa de campo. Luego nos lo contarás. La verdad, Iker, es que cada vez los oyentes me mandan unas leyendas más terroríficas, ¿eh? Esta vez se centra en Cantabria. Luego os daremos todos los datos, agenda, lo de nuestra llegada a Miranda de Ebro el 3 de junio, lo de la Feria del Libro, lo del sorteo, por cierto, que no se me olvide, en ikerjimenez.com estamos sorteando 100 libros de Camposanto, la historia que saca Suma de Letras, y hoy Guillermo León ya cierra a las 4 de la madrugada, cuando acabe el programa, daremos como en Wall Street la campanada, se acabó. Creo que a estas alturas hay 5.000 o 6.000 ganadores, ni más ni menos, impresionante. Empezamos ya, Charlie. Vamos a escuchar una voz tenebrosa, una voz doliente, una voz que sobre un tema de la pena de muerte cantó en su día Louis Jacques. Tiene que ver porque nos lleva a una órbita misteriosa, a un tiempo bastante turbulento, a esa historia en la que se ha metido nuestro compañero, con el que dentro de poco vamos a hablar. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Dicen que quien ha asistido a una ejecución por garrote vil no lo olvidará jamás. Imaginamos que ninguna ejecución. Hace tan solo 31 años en España todavía estaba en uso este artefacto tenebroso que ha sido abolido en varias ocasiones y al que hemos dedicado un programa. Algunos nos lo recuerdan, lo recuperaremos en su día. Es ese programa sobre los verdugos españoles. El último verdugo español apretó la argolla de un hombre sin pasado. Fue la muerte de nadie. Es una figura sombría que aparece en todos los documentos de la transición. El último agarrotado en España era un polaco sin familia, casi sin documentos, que había entrado como un alma errante en España y había empezado a matar gente, o a intentarlo, por lo menos a 2 guardias civiles, uno en el puerto de Barcelona, otro en Caladoques, en un solitario camping de la costa. La historia de Heinche se ha convertido en un nombre, en unos dígitos, en una referencia siempre a hablar de una época muy dura. Parece que la ejecución fue terrible. Ocurrió en una prisión, o mejor dicho, en el lateral de una prisión de la provincia de Tarragona. Fue una historia tan dura que pocos se han metido en ella. Y hay que felicitar a quien lo hace, aunque sea 30 años después, para descubrir la verdad. Esta historia, El silencio de George, es impresionante, amigos. El último ejecutado en España
El polaco sin pasado tenía todo un pasado, toda una historia. Y nadie lo sabía. Ni siquiera su familia, que sí que existía. Ni siquiera era polaco. Es una parte oscura de nuestra historia y queremos recuperarla. Sobre todo por lo emocionante de su investigación. Yo creo que ya nos escucha nuestro amigo Raúl Ribenbauer. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, ante todo, felicidades, compañero, de manera sincera y de manera absolutamente real, porque tu libro nos ha puesto los pelos de punta, no solo por la historia que cuenta, sino por cómo se cuenta. Yo creo que eso de la obsesión no me he quedado corto, ¿verdad? No, realmente no. Bueno, esta historia, para quienes nos escuchan entiendan hasta qué punto se ha convertido en una obsesión en mi vida. Entró en el año 95, es decir, me crucé con ella casi de una forma casual, con la historia de Heinz Chess, que, bueno, quizá los oyentes sabrán que fue uno de los dos últimos ejecutados a garrote vil, junto a Salvador Puig Antich, y como digo, se cruzó en el año 95 en mi vida, y ahora es cuando publico esta historia, es decir, que prácticamente puedo decir que he estado 10 años formando parte de ella. He estado 10 años enganchado a una búsqueda, a la búsqueda y a la reconstrucción de esta historia. Tú en tu libro reflejas la portada del caso, un titular tremendo, ejecutados, 2 fotografías, pero todo el mundo se centró en la de Puig Antich, una ejecución con tintes políticos, tremendas disputas, polémicas, y sin embargo la fotografía de la derecha se puede decir que nadie le hizo ni caso. Y esos ojos, esa expresión, ese casi semblante de alguien realmente, no sabemos si decir sufriente o alguien que está llamando desde otro lado, es que no lo sabemos, casi ejerce un poder hipnótico. A ti te ocurrió, ¿no, Raúl? Fue la portada del caso del 9 de marzo del 74, que fue una semana después de que los ejecutaran, y a mí me atrapó el de la derecha, no el de la izquierda. Salvador Puig Antich ha sido prácticamente un mito en la transición y incluso sigue siéndolo hoy, especialmente en Cataluña, pero aquel otro, el de la derecha, era alguien que en aquel momento yo no sabía quién era. Luego fui descubriendo que realmente se sabía muy poco sobre él, se le definía como un hombre enigmático, sin embargo, pues bueno, no, sin saber que entonces era enigmático, simplemente porque sus ojos me atraparon, pues bueno, ahí empezó todo, con una simple pregunta, ¿quién sería aquel hombre? No es la pregunta que me hago. Y ahí empieza El silencio de George, la verdadera historia de Heinz Chess, ejecutado el mismo día que Salvador Puig Antich. Una historia trepidante porque además pues prácticamente nos hace el reportero partícipes de todas las vivencias y casualidades y encuentros fortuitos o no tan fortuitos, nunca se sabe, casualidades o causalidades, que diría otro. Al final parece que el destino juega a los dados de una manera muy recta y te va conduciendo a diferentes pruebas, porque oficialmente, Raúl, lo importante es que hasta que tú te metes con esta investigación, me gustaría dejarlo muy claro, la historia de Heinz Chess es la historia de nadie, es de una especie de individuo marginal, lumpen, polaco oficialmente, que llega y de repente intenta matar a 2 guardias civiles en aquel año de 1973. Oficialmente es eso, nada más, un archivo perdido, un papel sobre el que casi nadie ha preguntado hasta que llegas tú, ¿no? Prácticamente es más o menos así, es decir, es oficialmente un apátrida de origen polaco, sin huérfano y sin familia, un hombre al que le atribuyen estos 2 intentos, un intento de asesinato a un guardia civil en el puerto de Barcelona y el asesinato de un guardia civil en el bar de un camping de un pueblecito pequeño de la costa de Tarragona. Y realmente durante todas estas décadas prácticamente todo el mundo que intentó, los que se cruzaban con esta historia, pues repetían lo que se había dicho. Entonces, esto. Cuando yo empiezo a buscar esta historia, digamos que lo primero que pienso es, bueno, aparte de encontrarme con el abogado defensor que había tenido en aquel momento, pienso, aquí debe haber una versión oficial y la versión oficial tiene que estar en unos documentos. Como él había matado a un guardia civil, o por lo menos se le acusaba de haber matado a un guardia civil, fue juzgado en Consejo de Guerra, es decir, por la vía militar, y estos documentos estaban y están depositados en un archivo militar hoy en día en Barcelona, y ese fue el gran primer escollo. Por un lado fue el primer gran parón, pero por otro lado fue el gran estímulo de seguir adelante, porque los militares en el año 95 me dijeron que no podía acceder a aquellos documentos,
y por lo tanto que no podía conocer aquella versión oficial. Y en aquellos documentos, que me costó bastantes años acceder a ellos, encontré realmente una enorme pista o un gran dato, y era que detrás de aquel Heinz Chess había otra persona, otra identidad, otra historia. Es increíble, Raúl, yo creo el mérito sincero que tiene esta investigación, que a todos los que amamos el periodismo yo creo que nos reconcilia con la profesión directamente, porque es apasionante como una historia en la que cualquiera puede de repente pararse. Yo creo que tú mismo lo habrás hecho más de una vez y te habrás preguntado ¿qué demonios hago yo? Intentando rescatar la historia de un hombre que en el fondo era eso, un dígito, un expediente, una historia perdida en un umbral de años muy confusos, oficialmente uno de los últimos o quizá el último agarrotado en España. Algo te movía, algo te empujaba, y quizá era mágico, que eso también nos interesa mucho, el hecho de cómo se empezaban a encadenar historias una tras otra, que además reflejas perfectamente. Estabas buscando una aguja en un pajar, estabas buscando una historia absolutamente censurada, oprimida, aislada durante 30 años. Y poco a poco lo vas consiguiendo de manera casi prodigiosa, ¿no? Realmente, en todos estos años, no solo una, sino muchas veces me he preguntado qué hacía yo ahí. No solo me lo he preguntado yo, me lo han preguntado las personas de mi entorno, mis amigos, mi familia, mi psicóloga. Cuando estaba tendido en el diván me decía, pero Raúl, ¿qué haces ahí, no? ¿Por qué no sales de esa historia? Y durante muchos años yo no tenía esa respuesta. Quizá ahora que hay un final del camino, uno piensa que todo lo que hizo tenía sentido, porque de alguna forma el haber encontrado, haber reconstruido esta historia que fue, digamos, borrada por un régimen franquista, por una dictadura, eso ya le da sentido a esa búsqueda. Y realmente en esa búsqueda ha habido muchísimos encuentros, como llamabas antes tú, casi causales más que casuales, ¿no? A veces una concatenación de encuentros o de situaciones que me han ido llevando de un lado a otro, muchas veces motivados por mi propia cabezonería. Soy hijo de austriaca, muy testarudo y con una cabeza cuadrada que en ocasiones ha venido bien, en otras no, pero normalmente ha venido bien. Y ahí sí que ha habido muchísimos encuentros que me han ido aportando datos y que me iban permitiendo reconstruir la historia que, como digo, trataron de borrar desde la dictadura. Oye, Raúl, y lo más apasionante de todo esto es que durante 30 años, oficialmente, cualquier enciclopedia, cualquier libro que te hable, por ejemplo, de la pena de muerte, de la transición española, siempre repetirá que un día brumoso del año 74, en una dependencia además bastante lóbrega de la prisión de Tarragona, se ejecuta, además con bastante mala hazaña, a un hombre que, es verdad, el silencio que mantuvo siempre. Nunca supimos su auténtica motivación, quizás, por qué dispara a un guardia civil en el puerto de Barcelona y a otro en una especie de camping, en una cala en la provincia de Tarragona. Pero quizá lo más asombroso es que tú empieces a descubrir lo más interesante, que es que ese hombre no se llamaba así, que todos los libros estaban equivocados, que no había ningún Heinz Chess. Era otra historia, Raúl. Así es. Digamos que para mí la primera gran convulsión es descubrir que esta persona puede ser otra persona, que era un camino que había que comprobar, y efectivamente lo compruebo. Es decir, que esta persona no era Heinz Chess, sino Georg Michael Welzel, y que no era polaco, sino era un alemán de la Alemania del Este, y que ni siquiera era un huérfano, era una persona con madre, 2 hermanos, una mujer compañera y 3 hijos. Es decir, que había toda una historia ahí detrás, una historia que a un régimen le interesó eliminar. Y digo le interesó eliminar porque la conocían. Y hay documentos dentro de la documentación oficial que a mí me intentaban impedir a que accediera, que demuestran que todas las personas que participaron en aquel proceso sabían que aquel hombre era otro. ¿Y por qué no les interesó que trascendiera a la opinión pública? Pues por una razón muy sencilla. En aquel momento, las 2 ejecuciones, la de Salvador Puig-Antich y la de Heinz Chess, fueron la venganza por el atentado de ETA a Carrero Blanco. Carrero Blanco era el presidente del gobierno franquista, era el heredero, iba a ser el heredero de Franco, al que asesinó ETA, y decidieron buscar a un preso político para castigar, y este fue Salvador Puig-Antich, que era un militante anarquista catalán. Y para complementar aquella muerte más política, pensaron, pues tenemos que encontrar a alguien, y este es perfecto. Y aquel era perfecto
porque era oficialmente polaco y España no tenía relaciones diplomáticas con Polonia, sí las tenía con las dos Alemanias y además no tenía familia, así que nadie iba a reclamar su cuerpo, nadie iba a reclamar su memoria, nadie iba a reclamar su identidad. Así que una mentira podía seguir y seguir en los años y bueno, pues quizá también la irrelevancia aparente de aquel personaje ha hecho que durante décadas siga siendo un apátrida polaco sin familia. Sin familia, 30 años en una fosa común anexa a la prisión de Tarragona, oficialmente la historia dormida, y quizá, aunque me gustaría que la gente vaya descubriendo las claves en El silencio de George, de Raúl Rivenbauer, editado por RBA, que además sorteamos hoy 3 ejemplares entre todos los oyentes, que fuera descubriendo en el proceso de autoinvestigación, que sin duda te envuelve como una espiral con este libro. Pero, Raúl, es que encima las últimas horas del anterior Heinz, de Georg Michael Welzel, a partir de tu investigación, son realmente dramáticas, ya no solo porque el verdugo, y parece fuerte hablar de esta profesión, ¿no?, si se puede llamar así, hace 30 años, hace mal su labor, se convierte en una carnicería, en esa dependencia pequeña que tú llegas después a visitar a pesar de que está reformada, pero quizá lo más estremecedor de todo esto es la frialdad, el silencio de ese hombre. ¿Por qué ese hombre no dio ninguna información? ¿Por qué no dijo que tenía familia? ¿Has intentado o te has preguntado por esto, por ese silencio que le da título a tu libro? Claro, de alguna forma el libro precisamente trata de deconstruir ese silencio, de entender por qué aquel hombre fue capaz de mantener el silencio de su falsa identidad hasta el final. Y es curioso, creo que es interesante contarle a la gente que estos son pequeños detalles, porque el libro cuenta centenares de ellos, que él construyó su identidad de una manera muy muy simple, es decir, con el nombre de su padre y el apellido de soltera de su madre. ¿Y por qué lo mantuvo? Bueno, pues quizá porque en aquella Alemania del Este vivió situaciones realmente complicadas, situaciones que supusieron un hostigamiento por parte de la Stasi, que era la policía política de la RDA, que dejaba al KGB como hermanitas de la caridad, y bueno, de alguna forma yo creo que trataba de protegerse, por un lado, y de proteger a su familia de todos aquellos problemas que podían derivarse de las malas relaciones con el poder político en la RDA. Cuando aterriza aquí y se le complica su vida de esa manera, yo interpreto que él trató de establecer ese silencio hasta el final, ¿no? Una vez las cosas estaban ya perdidas, pues para qué remover, ¿no? Oye, Raúl, la familia no sabía nada y tú les cuentas, les reabres la propia historia de ese apátrida. Es decir, gracias a tu investigación logran saber que fue de Georg Michael Welzel. Así es. La verdad es que sí, un momento intenso, muy intenso en mi búsqueda fue cuando pude acceder al fin a los documentos del sumario, que era como el primer gran mapa para empezar a caminar. Desde luego el momento más brutal de todos fue viajar a Alemania, pulsar el timbre de un interfono y que se abriera una puerta y apareciera el que yo reconocí rápidamente como su hermano. Había tenido una conversación telefónica con un familiar, con alguien de la familia, pero digamos que hasta nuestro encuentro cara a cara no empezó a haber una claridad, ¿no? Y cuando se abre esa puerta, pues bueno, ahí empiezan emociones realmente intensas, porque por un lado yo empiezo a confirmar que Heinz es Georg Welzel y ellos acaban sabiendo pues que su familiar nunca volverá. Raúl Rivenbauer, El silencio de George, un libro que además, como hemos dicho en varias ocasiones, va paso a paso, es una investigación de años, nada ocurre porque sí, es una labor que sería imposible sin el grado de implicación total de un periodista que se da cuenta que tiene ante sí una misión grandiosa y a la vez complicadísima, intentar desvelar un misterio, desvelar un enigma que duerme durante 30 años. Lo que es increíble, Raúl, es que a partir de ahora, se dice muy pocas veces esto, habría que reescribir la historia. Se ha dicho 1000 veces ese nombre, en cualquier crónica decíamos, en cualquier documento de aquella época. El misterioso Heinz, un polaco ejecutado en ese tiempo tan polémico, y de repente un periodista, 20 años después, 21 años después de estos sucesos, empieza a escarbar, empieza a buscar, empieza a encontrar un sinfín de grietas, de sinsentidos, y
por favor, no os perdáis las entrevistas, las obsesiones, los silencios, las aparentes derrotas que luego se convierten en triunfos, y al final tenemos uno de esos documentos excepcionales, El silencio de George, la verdadera historia de Heinz Chess, ejecutado el mismo día que Salvador Puig Antich. Ya a nivel personal os digo que desde luego hay muchísimas claves para bucear en este libro, que merece la pena no narrarlas todas y sumergirse en lo que es ese proceso que, como decía, conocemos bien cuando casi despegamos de la realidad y solo vivimos para desvelar ese enigma que se ha entrometido en nuestra vida. Imagino que ahora, Raúl, ya con el libro en el mercado, ya viendo la otra cara de lo que es la acepción de la gente, muchas noches, imagino, y esto ya es muy personal, seguirás soñando, seguirás pensando con ese rostro que aparecía en la portada del caso, ¿no? De alguna forma, yo creo que Georg, que ya no será nunca más Heinz, pues me acompañará siempre. Yo creo que el vínculo que se estableció entre aquel hombre que fue ejecutado y este que vive en el año 2005, pues es algo así como indisoluble. Es decir que, bueno, estamos ahí bastante unidos, a pesar de que fuera o no fuera o dejara de ser un criminal. Es decir, para mí eso no es en ese sentido lo importante. Para mí lo terrible es que él, como Salvador Puig Antich, fueron utilizados, sus vidas fueron utilizadas, y fueron utilizadas de la manera más espantosa. Fueron ejecutados a garrote vil hace solo 31 años. Raúl, te deseamos muchísima suerte, compañero. El silencio de George nos ha sobrecogido, pero nos ha emocionado también por el componente de búsqueda, que es la palabra que sin duda refleja perfectamente el espíritu de este programa. Muchísima suerte, amigo. Gracias a ti, Iker, y de verdad un abrazo muy fuerte, y pues nada, hasta pronto. Vamos con mensajes que nos han llegado durante la entrevista al 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, y vamos a sortear ese libro del que nos ha hablado su autor, Raúl Ribenbauer. Mario de la Roza nos decía, es increíble que este país utilizara una máquina de matar así. 30 años nos separan de la Edad Media. Tengo los pelos de punta. Bueno, este país y todos los que van de desarrollados también ahora, La guillotina caía, que era un primor, y todos, y en Inglaterra, fíjate. Lo que ocurre es que estoy mirando yo entiendo muy bien a mi amigo Ribenbauer, aunque lo repito, no nos conocemos, a veces solo hace falta leer algo para ser amigo de alguien, pero no porque tuviera culpa o no, que desde luego este Cheinz debía ser un criminal. Pero hay algo en esta historia que es la obsesión que uno puede coger con una simple foto. Esta foto es terrible, ¿verdad, Carmen? En la portada del caso. Sí, la portada del caso. Esta foto que fue falsificada por la policía porque en su época se le pusieron unas patillas, un pelo que no era el suyo, y así nadie pudo saber que este hombre era otro que nunca habló, que nunca abrió la boca y cuya frialdad fue absoluta, fue increíble, nunca dijo nada. Jorge de Toreno Ponferrada nos dice, yo creo que el ejecutado era un espía polaco con una misión encomendada. Qué curioso, otra de las teorías, porque tampoco nadie sabe por qué hizo eso. Sin hablar, sin abrir la boca, se dirigió, le pegó un tiro en la nuca, un disparo que, fue fatal, a un guardia civil y a otra persona dentro de un camping. Tampoco se supo nunca. Hola, milenario, soy Carlos de Zaragoza. Al ser extranjero, el ejecutado, la Interpol, ¿no sabía la verdad de este hombre? Sí, y es lo más inquietante, es que en algunos archivos venía su verdadero nombre. Sin embargo, en España nunca se publicó. Y claro, estaba aquí delante del garrote y su familia nunca lo supo. Esta investigación, ¿imagináis lo que es esto? 30 años después, lleva la identidad de un hombre, hermano, hijo, a una familia que no sabían nada. Pensaban que había desaparecido. Y no, era el último agarrotado en España, con ese procedimiento que no se sabe bien cuándo nace, no se hablan de Carlos VII, no es cierto. Hay precedentes de diferentes garrote vil. En un principio el garrote vil, que se llamaba vil por la condición en realidad del preso, se le ponía una opa, era el procedimiento más denigrante, y lo que hacían era, en un principio, Carmen, no con esa tuerca que casi, desencajaba lo que era la nuca del reo, sino con una soga. Era un ahorcamiento en un principio el garrote vil. Javi de Coruña nos dice, algún familiar mío antepasado fue al garrote. Hola, soy Fran y recuerdo aquella historia del garrote vil donde fueron ajusticiados 3 inocentes. Es el caso de la estanquera de Sevilla, ¿no? Sí, de las estanqueras de Sevilla, que aquí recordamos los crímenes del Tarta. 3 hombres que eran inocentes y que fueron sentados los 3. Lo más curioso es que tuvieron una extrañísima conversión espiritual. Eran personas realmente lumpen en el sentido casi delincuencial, y de repente, en prisión, muchos de ellos notaron la visión de algo. Caso, Carmen, que tú conoces bien, porque María Vallejo Nájera investigó en ese libro maravilloso, Un mensajero en la noche, casos parecidos, de reos a muerte que se han convertido hasta en sacerdotes.
Sí, la verdad es que sí, son casos muy curiosos de conversión, desde criminales hasta sacerdotes. De repente, algo en su celda que ellos interpretan como una aparición divina, tienen eso en su celda y a partir de ahí cambia radicalmente su vida. Lo curioso es que en el caso este que comentamos de un hombre inglés, lo que aparece en la celda poco antes de ser llevado a disposición judicial es una figura. Una figura mirando los pies de la cama, ¿os imagináis? Una figura con unos ropajes extraños, una mirada fría, una mirada como sin vida. Tú te despiertas tranquilamente en el espacio exiguo y incómodo en una celda. Enseguida se puso en defensa, este hombre del que habla el libro de María Vallejo Nájera, pensando que era un preso que se había colado. Pero no, la celda estaba completamente cerrada, y a los pies de la cama, del camastro, del jergón, un individuo miraba. Enseguida él se dio cuenta de que no era una persona humana. ¿Qué es eso? ¿Un visitante de dormitorio? ¿Una aparición? ¿Un demonio en otra época? Él lo identificó con un ángel, con una aparición divina. En mi pueblo había una cárcel que se llamaba La Crujía. ¿Os imagináis por qué? La pena más común era la de la gota y la de la ley de Bayona. Era del siglo XVI, nos dice Carlos. Qué terrible. Yo recuerdo en Santillana del Mar, en Cantabria, una exposición sobre torturas de la Inquisición. La gota. Dejaban a los reos imaginar los lamentos. Imaginaos la conjunción de energías negativas, y es que estas existen, concentradas en esos sitios. Una gota helada cayendo hasta que perforaba el cerebro y acababa saliendo por la barbilla. Soy Alberto de Cáceres y el garrote era una forma muy dura de la que hay versiones de ejecuciones que realmente sobrecogen. Un saludo. Nosotros en Vitoria, ahora hablaremos de Miranda, en Vitoria, porque hablaremos más de ese asunto, Julio Corral, un amigo de Amigos de Ochate, está investigando sobre el asunto de Sacamantecas y ha conseguido documentación increíble. Nosotros en Vitoria, en el mes de noviembre, pusimos a la gente en los previos que hacemos cuando salimos las fotos de el verdugo de Burgos, Gregorio Marayal, un hombre que fue famoso por ejecutar precisamente esa bestia humana, el Sacamantecas. Las fotos son impresionantes. Las ejecuciones eran públicas. La gente se peleaba por asistir a ese acontecimiento. Yo creo que hoy no nos imaginamos una escena parecida. Aquí cerquita se ejecutó, por ejemplo, a Higinia Balaguer, la asesina de la calle Fuencarral, una mujer hosca, una mujer terrible. Hubo 10.000 personas jaleando el acto. Y decías tú de Miranda Iker, pues mira, el día 3 hemos organizado los amigos del ferrocarril de Burgos el viaje a Miranda. Iremos 8, creo. Seguir así varias noches, pero no cambiéis, nos dice Javi. Y también Toño de Ponferrada, que dice, estuve cuando vinisteis a mi tierra, a Ponferrada. Bajé a Madrid y espero veros en Miranda. Bueno, pues en Miranda, información rápida. Vamos con la agenda rapidísimo, Carmen. Pues todos los amigos que quieran asistir a Miranda, ya saben, día 3 de junio, estaremos allí desde las 12 de la noche. Y pueden reservar las entradas aquellos que no sean de Miranda en un número, en el 7600, poniendo Milenio 3, su nombre y apellidos, y les llegará un mensaje en el que dice que tienen ya 2 invitaciones reservadas y en cuanto lleguen a Miranda las recogen y pueden entrar. Milenio 3, teníamos pensado contar un montón de historias, ovnis, secretos, pero es que encima ahora ha ocurrido algo, no queremos contar nada. Atentos, por favor, al próximo viernes. Una historia que vamos a ver en imágenes allí en Miranda, así que 7600, Milenio 3 con número, ahí está organizando todo Ricardo Cantera, nuestro compañero de Ser Miranda. Será el viernes 3. El sábado 28 estamos ya en la Feria del Libro, sábado 28 por la tarde, seguiremos informando, iremos dando paso a paso los datos. Y bueno, sobre todo eso, que en ikerjimenez.com ya se acaba el sorteo de los 100 libros de Camposanto. Todavía tienen unos 25 minutos si quieren participar en ese sorteo. Además pueden hacerlo las veces que quieran para así tener más posibilidades a las 4, de ganar Guillermo León alguno de esos pone 100 la barrera. libros. Bueno, Carmen, y vamos ya con noticias, que ha habido Venga. muchas cosas, mucha información. Después de sobrecogernos un poco con la historia del último agarrotado en España, no fueron agarrotados, son ataúdes. ¿Os imagináis ataúdes colgando de las montañas? Es un enigma que intenta ser descifrado, una montaña enigmática como pocas, Carmen. Expertos chinos, surcoreanos y de Estados Unidos trabajan en la montaña sagrada de Longum, al sur del río Yangtze, para intentar resolver uno de los enigmas arqueológicos del país, la presencia de miles de ataúdes colgantes en cuevas de toda China. En las últimas 2 semanas, el grupo de expertos viajó a la montaña taoísta de Guiaxi y allí hallaron 10 féretros hasta ahora desconocidos que pueden tener unos 2.600 años de antigüedad.
Los expertos han reconocido que todavía no se sabe demasiado sobre esta práctica funeraria casi única en el mundo. Se sabe que los antiguos pensaban que el muerto estaba así más cerca del cielo y podía subir rápidamente al paraíso, protegiendo de esta forma a sus familiares y dándoles buena suerte. Pero otras teorías afirman que la razón es más práctica que religiosa, ya que algunas tribus consideran que en el húmedo sur de China, propenso a inundaciones y corrimientos de tierra, colgar ataúdes era la forma más segura de que los muertos descansaran en paz. Lo que no se sabe es cómo pudieron las civilizaciones antiguas colgar allí los ataúdes, ya que en algunos de ellos llegan a pesar 500 kilos y están situados en altos acantilados. Los féretros de la montaña de Longhu no fueron descubiertos hasta los años 70, cuando las puertas de madera que sellaban las cavernas cedieron y permitieron la entrada a las criptas naturales. Los lugareños de la zona nunca habían podido subir a esas cuevas y en torno a ellas se dieron todo tipo de leyendas, como que allí había encerrados libros divinos sin palabras y tesoros incalculables. Los 200 ataúdes de la montaña tienen forma de casa antigua o de barco, están hechos con maderas toscas y fueron llevados allí por la etnia Baiyue, pero la mayor concentración de ataúdes colgantes se encuentra en la provincia central china de Guizhou, donde hay más de 1000 en una misma cima, colgados a distintas alturas y en orden genealógico, con las generaciones más antiguas encima y las más jóvenes debajo. La arqueología y la historia que nunca deja de darnos noticias. Por cierto, que como se está cumpliendo el centenario de Verne, muchísima gente, muchísimos amigos están escribiendo al 7640, ahí sí sin milenio, simplemente el de siempre, preguntándonos por cosas de Verne, por detalles concretos, muy precisos, si acertó o no acertó. Y nosotros hemos querido hacer una pequeña dramatización con el equipo de producción de la cadena SER, muy breve, para que vayamos viajando en la nave del misterio, en el tiempo y el espacio, y lleguemos hasta el momento en que en cierta sociedad de escritores e intelectuales se dan cuenta de extrañas coincidencias. Verne nos dejó hace 100 años, pero su misterio continúa, ¿verdad? Escuchemos. Es asombroso comprobar las sincronicidades que se contienen en este libro de Julio Verne, llamado De la Tierra a la Luna, y escrito en 1865. Por eso les he citado en este salón. En la obra escrita hace tanto tiempo se llama Columbia al proyectil con humanos lanzado a Selene. Y como ustedes ya saben, la nave que se ha posado certeramente en nuestro satélite se llamaba Columbia. La estación de vigilancia del proyectil se la imagina este autor francés como un gigantesco telescopio con una lente de 5 metros de diámetro. Y como sus señorías bien conocen, esa es la medida exacta del instrumento que ha seguido la exploración desde las montañas rocosas. Si me permite, señor conferenciante, añadiré que lo más desconcertante es que en el libro también se adivina la ubicación concreta de este radiotelescopio. Efectivamente, Mr. Wrigley. Pero además, este visionario llamado Julio Verne calculó la velocidad de su nave literaria del siglo pasado en unos 40.000 kilómetros por hora, transcurriendo el periplo en 97 horas. Los datos reales varían muy poco. 38.000 kilómetros por hora y 102 horas de duración. Pero, queridos amigos, aquí hay más, mucho más. Son los misterios de Verne, esos que solo se pueden ver con la lupa del tiempo, 100 años después. Claro que había mucho más, y de Verne iremos hablando mucho más. Vamos a hacer nuestro particular homenaje, como queremos hacérselo dentro de poco a Cervantes, al Cervantes desconocido y enigmático, que también tuvo una parte de careta oscura que casi nunca se cuenta. Para eso estamos, ¿no? También estamos para contaros leyendas urbanas, una sección que sobrecoge a todos porque es de todos. La gente escucha historias, algunas tienen una gran parte de verdad, otras menos. La mayoría están basados en casos profundamente reales. Yo creo que a las 3:42 es una hora perfecta para escuchar a Carmen y la leyenda de esta semana. Esta semana la leyenda nos la mandaba Laura desde Cantabria y titulaba Leyenda de la Casa de Campo. Esta historia que os hago llegar ocurrió en una aldea cántabra de la que no puedo dar el nombre. Hace algunos años, una familia de Madrid decidió dejar la ruidosa ciudad y venir a vivir a un lugar más tranquilo y rodeado de naturaleza. Carlos, el padre, se acababa de prejubilar a causa de un accidente laboral y vio en el periódico que vendían una preciosa casa de campo a muy buen precio en una aldea de Cantabria. Su mujer no se lo pensó dos veces, pero lo más difícil
era convencer a sus hijos, Mari Carmen y Lucas, que aún eran jóvenes y no querían dejar a sus amigos y su atareada vida en la ciudad. Aún así, como eran menores de edad, tuvieron que hacer caso a sus padres y marcharse a vivir con ellos a la casa de campo. Cuando llegaron al pueblo se alegraron de la decisión tomada porque era precioso, pero la gente al pasar los miraba con cara de extrañeza y se comentaban cosas al oído. No le dieron mucha importancia y pensaron que era normal, porque la llegada de unos extraños al pequeño pueblecito no era cosa muy común. Por fin llegaron a la dirección que les había indicado la agencia, donde habían adquirido la casa. Era enorme, aunque había que hacerle unos cuantos arreglos, ya que se notaba el paso de los años por ella. Pero no era un problema. Carlos, el padre, era muy manitas y además contaba con todo el tiempo del mundo para hacerla confortable. Al entrar, se dieron cuenta de que aún había muebles antiguos en ella y algunos incluso se podían restaurar. Con el paso de los días sus hijos fueron haciendo amigos, pero la mujer se encontraba aburrida. Ya no sabía qué hacer en aquel pueblo donde no había casi de nada. Para que se animara un poco, su marido la dio una sorpresa y reservó una mesa en un restaurante de un pueblo más grande, que había a pocos kilómetros. Esa noche el hijo más pequeño se quedó a dormir en casa de un amigo y la adolescente Mari Carmen se quedó sola en casa. En cuanto se fueron sus padres, la chica puso la radio y comenzó a escuchar música. Pero de repente, la radio dejó de funcionar. La joven no le dio importancia. En aquel pueblo perdido de la mano de Dios, no se cogían bien las emisoras. Decidió ponerse a escribir a sus amigas de la ciudad, pero de repente llamaron a la puerta. Preguntó quién era y nadie la contestó. Otro golpe volvió a resonar en la madera. De nuevo, nadie contestó. Mari Carmen pensó que se trataba de una broma de su hermano y su amigo, y al tercer toque de puerta abrió. Pero allí no había nadie. Asustada decidió encerrarse en su cuarto y leer un libro, pero cuando se tumbó en la cama comenzó a escuchar extraños ruidos y las luces empezaron a parpadear. A los pocos segundos, la luz se apagó por completo. Muy nerviosa fue caminando hasta la entrada para ver si en la calle también había apagón, pero cuando la abrió vio justo enfrente a un hombre que estaba de espaldas. Iba vestido de negro, con un sombrero de ala ancha. Al darse la vuelta, la chica pegó un grito que resonó en toda la aldea. Aquel hombre no tenía piel. Miró hacia el suelo y se dio cuenta de que estaba repleto de sangre. Con un ataque de histeria logró entrar en su casa y temblando se encerró en el baño. Cuando llegaron sus padres la encontraron tirada y con una cuchilla en la mano, intentando cortarse las venas. Continuamente repetía: no era de este mundo, no era de este mundo. Inmediatamente la trasladaron al hospital y de allí a un psiquiátrico, donde quedó internada. Los médicos no sabían a qué se debía su enfermedad. Estaba siempre atada, pues continuamente intentaba despellejarse. La gente del pueblo, después de ese suceso, les contó la historia de la casa que habían adquirido. Allí había vivido hace algunos años un curtidor llamado Jonás. Su hija había fallecido jugando con unos niños y el padre se había vuelto loco. Desde ese momento comenzaron a desaparecer niños de la localidad y de los pueblos cercanos. Con el paso del tiempo se descubrió que el curtidor los secuestraba y los sacaba la piel. Cuando los vecinos se enteraron de lo que había hecho con sus infantes, entre todos lo cogieron y en la plaza del pueblo lo despellejaron vivo. Desde entonces, todos los que habitan esa casa han recibido la visita del hombre sin piel. Es la historia que nos mandaba Carmen. Laura desde Cantabria. La leyenda de la casa de campo o la visita del hombre sin piel. 3:48, junto a Charlie y Carlos Nicolás tenemos también la visita de Javi Rodríguez, otro ilustre comandante de la nave del misterio, el dúo mágico. Los teníamos nosotros ahí un poquito agazapados, ¿no? Escuchando la historia del hombre sin piel. ¿Cómo les gusta a ellos estas historias? Mira que son morbosos estos comandantes de la nave del misterio, ¿eh?
Vamos con noticias, sí, que reconstruyen el rostro de Tutankamón. Gran noticia, ¿no?, que se ha reproducido en todos los teletipos del mundo, hay que comentarlo. Además, en National Geographic Channel hoy han hecho un reportaje de 2 horas sobre este descubrimiento y sobre toda la leyenda que hay en torno a este faraón. Un equipo de expertos egipcios, franceses y estadounidenses ha logrado determinar las facciones del rostro del legendario faraón Tutankamón. Los peritos recurrieron a radiografías tomadas con escáner para llegar a la forma y las características de la cara que tuvo Tutankamón. Han encontrado bastantes coincidencias en la forma de la calavera, del rostro y los ojos, pero ha habido discrepancias al configurar la nariz y las orejas del famoso faraón niño. Con la ayuda de escultores y de arqueólogos se hizo un molde de plástico de la calavera y esta fue rellenada en sus huecos con plastilina para darle forma. Sobre ello se aplicó un molde de silicona al que se puso color al cutis, los ojos, el cabello y los labios, de acuerdo con las antiguas estatuas y pinturas que representan al faraón. Tutankamón, cuya tumba fue descubierta en Luxor en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, fue un faraón que reinó solo 10 años, del 1333 a 1323 a.C. La fama del joven soberano se debe sobre todo a sus joyas, a los muebles y a la máscara de oro que fueron hallados en su cripta y que en la actualidad se exhiben en el Museo Egipcio del Cairo. Oye, Carmen, ¿qué te parece si ahora, antes de escuchar a nuestros amigos, hablamos de suerte y de mala suerte? Yo voy a contarte algo de mala suerte, porque, y no es cuestión de ser gafe ni mucho menos, pero sí que hay, fíjate, hoy que hemos pasado San Isidro, hay historias muy bonitas que algunos recordábamos hoy con Joaquín El Bacín hace ya 3 años. El mundo del toreo, del que hablaremos, claro, mi eterna cantinela, tiene muchas historias enigmáticas. Se cuenta que Manolete, del que ahora van a hacer una ópera, que además hemos conocido los autores, y Manolo Molés también lo conoce muy bien, y pudimos hablar con ellos. Por ejemplo, el gran torero que todo el mundo conoce, estuvo muy obsesionado en su último año, porque decía, fíjate, Carmen, se habló de todo, se habló hasta de alucinógenos, se habló de la presión que sufre una figura de tal magnitud en esa época de la posguerra, pero fijaos qué misterioso, a mí me llama mucho la atención, Carmen. Él decía que en cada plaza, fíjate, estuviese donde estuviese, toreando, una plaza de tercera, pequeñita, una plaza importante, había un hombre de gris, un hombre que se parecía, aunque tenía piel, al de la leyenda urbana, con sombrero de ala ancha, de gris, mirándole fijamente. Y aunque Manolete hubiese hecho una faena triunfal, algo esplendoroso, las 2 orejas, él siempre se fijaba en aquel hombre de gris. Pero, ¿quién era? Cuentan algunos biógrafos que Manolete incluso se metió en los tendidos para preguntar por aquel individuo que siempre, justo antes de que él pudiera acudir al burladero, desaparecía. La gente decía, bueno, ¿y cómo es? Dinos cómo es ese hombre. Pero es que era tan normal que era imposible identificarlo. Cuentan que Manolete empezó a sentirse realmente mal cuando aquel hombre siempre le miraba de mala manera, siempre descontento en lo que hacía el diestro. Dicen que fue la obsesión, las visiones, los delirios propios de la muerte. También está la historia increíble, Carmen, de Reverter, uno de los subalternos banderillero, que decía que en determinadas faenas, en determinados días, en determinados lugares, olía a cera. Un olor fúnebre, un olor a muerte. Lo olió 3 veces, y las 3 veces el torero con el que iba falleció en la plaza corneado. Él empezó a coger mucho miedo a ese olor a cera. Todo el mundo lo intentaba calmar, decía, pero ¿qué dices, hombre? Si nadie... Huelo a cera, huelo a cera. Pero el último día, en 1925, olió a cera, y resulta que el matador salió ileso. Entonces le dijeron, Carmen, ¿no ves? Tonterías, la casualidad no existe. Olía esa cera y el torero no ha muerto. Cuando llegó a casa, se desplomó sobre la cama. Ese día, esa última noche, la cera era para él. Pero bueno, estas historias no son solo de mala suerte, también existe el lado contrario, y en la serendipia nos encontramos historias maravillosas de gente con demasiada buena suerte, desafiando a la casualidad. Pues sí, en agosto de 2003 un hombre retirado, padre de 3 hijos, ganó casi 125.000 euros en la lotería, justo 2 meses después de que uno de sus hijos ganara 260.000 euros también en la lotería. Anthony McDonnell, de 59 años, recibió el cheque de la mano de su hijo Ian, de 34. Anthony había acertado 5 números más el complementario en el sorteo de esa lotería. Su hijo Ian había logrado la misma hazaña. Ambos habían comprado los billetes de lotería en el mismo estanco. La probabilidad de que la lotería toque 2 veces en una misma familia, agárrate, es de 1 entre 339 billones. Y estas cosas pasan, y no es la única vez, ¿no?
No, no es la única vez. Había un hombre inglés muy conocido llamado Charles Wells que logró arruinar a la banca en el casino de Monte Carlo. El éxito legendario de Wells no pareció estar vinculado con el uso de ningún sistema para hacer trampas. Entró en el casino en julio de 1891 y empezó a apostar en la ruleta, ganando casi todas las veces. Cuando superó la marca de los 100.000 francos, la banca se declaró en quiebra, la mesa cerró y sobre ella se depositó un mantel negro en señal de luto. Wells regresó al día siguiente para repetir su extraordinario logro ante la mirada incrédula de todos los clientes que estaban en el casino. La tercera y última vez que Wells apareció en el casino, apostó primero por el número 5. La probabilidad era de 35-1 y ganó. Dejó el dinero que había apostado sobre la mesa y añadió el que acababa de ganar y volvió a apostar por el 5. Y el 5 volvió a salir. La increíble situación sucedió 5 veces más y de nuevo consiguió arruinar a la banca. Hechos asombrosos que dicen los matemáticos que hablamos, fíjate, una posibilidad, como una gota de agua en el mar, entre 399 billones, con B. Luego hay también trucos en el casino, una familia entera que además ha salido Sí, española. muy conocidos. Conocidísimos. Pero claro, no tiene nada que ver con esta historia legendaria del gran Wells, por cierto, que luego murió de forma dramática. Nuestros compañeros casi nos ponen una música apropiada, nos imaginamos ese piano sonando. Bueno, pues además dice Carlos que es de nuestro querido amigo Uritorco. Ah, por cierto, un compañero, ya no solo fijaos cómo estamos con las músicas, que además Carlos, Nicolás y Javi Rodríguez son buenos autores de músicas de este programa, que hemos recibido ahora mismo un CD de Estados Unidos de gente haciendo músicas para Milenio. Y yo creo que es una auténtica alegría que la gente se involucre. Cambiamos ahora mismo el chip, Carlos, y nos vamos con los últimos mensajes. 7640. Vamos con mensajes. ¿Se sabe si Julio Verne habló algo del cronovisor? ¿Es posible que dispusiera de un aparato así? El cronovisor es otro de los grandes mitos, yo creo que leyenda urbana, se le atribuyó al padre Ernetti y se decía que era una máquina para fotografiar el tiempo. Lo cierto es que muchas veces se ha intentado fotografiar el tiempo, el pasado. Lo que ocurre cuando vemos las fotografías que dicen que se han obtenido con el cronovisor, pues uno se le pone la cara de incrédulo, porque una de ellas es la foto de Cristo. Y hombre, no sé, no es por nada, pero desde luego es un Cristo muy extraño. Igual es que era así, no lo sabemos. También fue muy revelador aquel informe que hizo National Geographic sobre cómo sería el auténtico Cristo, sensiblemente diferente. A mí me suena leyenda urbana, pero los viajes en el tiempo son otra historia muy interesante que siempre han interesado al hombre. Kobe desde Asturias dice: tengo los pelos de punta. Justamente hoy estuve hablando de la tortura de la gota. Pensaba que era una trola. ¿Cuánto duraban vivos? Claro, lo malo de la tortura de la gota es que era demasiado tiempo, demasiada dedicación y solo se hacía con algunos presos que eran relativamente importantes. Un día, si queréis, con nuestro gran amigo Juan Eslava Galán, hablamos de torturas y verdugos y torturadores. La verdad es que el amplio abanico que hay de horrores de la muerte, nos va a dejar helados, pero creados por el ser humano, que somos lo peor, desde luego, y lo mejor. Soy Juan Carlos de Toledo. ¿Por qué la gente tenía miedo y repelús a los verdugos si eran funcionarios en la época de Franco? Ya, pero los verdugos españoles por lo menos eran muy peculiares. Gregorio Mayoral tenía un aspecto tremendo. Camilo José Cela, en la revista Papeles de Son Armadans, llegó a hacer un reportaje increíble. Francisco Moneo. Hubo un montón de personas que se dedicaban a ese oficio, pero ya no solo era un oficio sin más. Lo tenían como algo artesanal, les gustaba realmente a algunos de ellos. Los verdugos se convirtieron en personajes que algunos incluso llegaron a ser apaleados hasta la muerte porque el pueblo, claro, no consentía que alguien fuese a matar a uno de sus vecinos. Una historia tremenda. Los verdugos españoles, los últimos, murieron hace nada, hace 3-4 años, en un pequeño piso a las afueras de Madrid. Amigos de las fuerzas de seguridad, Alex, Iker, Carmen, somos una patrulla de la Guardia Civil por Madrid. Considerarnos una unidad móvil. Te contaremos lo misterioso que veamos. Por favor. No voy a contar nada y todos atentos al viernes, pero ayer nos topamos con la Guardia Civil y en un primer momento nos pidieron la documentación. Estábamos en un sitio investigando. Enseguida dijeron que eran amigos de Milenio. Y si nos están escuchando ahora, por allí por la provincia de Ávila, les mandamos un abrazo fortísimo, porque nos demostréis que la Benemérita está ahí, pase lo que pase. Y cualquier información, por supuesto, por favor, compartirla con nosotros. Qué gran peli la de Queridísimos Verdugos de los años 80, nos dice otro amigo. Sí, de Basilio Martín Patiño, documentos estremecedores. Hombre, gran peli, no sé, terrible documento, desde luego. Vamos, Iker, si quieres, con los ganadores de ese libro.
El silencio de George, de Raúl María Ribbenbauer. El primero RDA. es Tomás. Vi en una película cómo ejecutaban a garrote vil a una mujer, creo que era María Pineda, fue muy fuerte. El segundo va para Andrés, de Sevilla. Me parece interesante tratar la psicología de los verdugos, estos ejecutores que ensucian sus manos por los deseos de otros. Y el último para Alberto, de Valencia. Me encanta pasar miedo, que me acabáis de hacer pasar, es el mejor que cualquier película. No cambiéis y no quitéis la voz de las sombras. Nos vamos ya, el sorteo de Camposanto se acabó ahora mismo. Un abrazo.